Comissió del Parlament de Treballs, Afers Socials y Familias y conoce bien las necesidades de estos centros. Por ello, hemos creído que era una buena oportunidad para actualizar de primera mano las demandas de Adisga y como desde Ciutadans podemos ofrecer los instrumentos necesarios para su mejora diaria. Una vez más nos mueve la política útil y estamos convencidos de que Gavà necesita un cambio también en materia social y que nosotros desde Ciutadans vamos a impulsarlo. Doncs, bueno, el CERMI ha catalogado en más de 20.000 euros el sobrecoste que tienen que soportar las personas o las familias que tienen una persona con discapacidad, y por ello es tan importante la labor que hacen entidades como Adisga en promoción de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, no solo en el tema habitacional, sino también en el acceso al trabajo o al ocio, la cultura y el deporte, y muchas veces este tipo de entidades suplen la inacción o la falta de acción de las políticas de la Generalitat. Por eso pues hoy estamos aquí pues para darles todo nuestro apoyo. Como han dicho antes, hoy estamos aquí con Adisga, con la que con Pedro tenemos yo diría una colaboración habitual y un seguimiento también del trabajo que van haciendo, colaborando con ellos en lo que nos es posible. Y durante mucho tiempo se ha dicho que había cuestiones como la de residencias o pisos tutelados que no se podían hacer porque no se conocían exactamente las necesidades que había en Gavà o en las poblaciones del país. Ahora, desde Diputación, a través de un estudio, esas necesidades están cuantificadas. Entonces, ahora es el momento de plasmar esa realidad que ya se conoce en una solución a los problemas que tenemos. Creo que es un cambio importante y un momento importante. Sabemos las necesidades, ahora está la voluntad política de ponerle solución y creo que en ello estamos desde luego Ciutadans, pero creo que honradamente prácticamente todos los partidos. Pero sin duda nosotros estamos ahí también luchando mano a mano con Adisga y con Pedro al frente para mirar de conseguirlo. Hoy muy contentos con la visita de Naomi, bueno, porque agradecemos la visita de todos los organismos y en este caso, bueno, por una representante de la Generalitat de Cataluña, donde, bueno, se manifiestan las necesidades de todos, las asociaciones como nosotros, y bueno, es bueno que nos visiten para que recojan la información que nosotros tenemos que decirles, para que las transmitan allí. De hecho son las personas que nos representan, ¿no? Se está trabajando bastante dentro de la inclusividad en Gavà, y bueno, se está demostrando que nuestros chicos son capaces de todo, entonces hay que seguir luchando con esto y necesitamos una ayuda de estatal o a nivel de Generalitat, porque claro, nosotros trabajamos con un personal ya profesional, cosa que está homologada por la Generalitat, y esto es un sobrecoste que nosotros bueno, pues nos cuesta, y ahí es donde nosotros recibimos y reivindicamos a estos organismos la ayuda que necesitamos realmente.